Bien, y mientras la vacunación continúa, nosotros vamos a hablar de nuestra cadera, esta zona tan importante en nuestro cuerpo que se afecta por diferentes razones. Y esas las vamos a profundizar de la mano del experto, doctor Mauro Núñez. Doctor, muchísimas gracias por su compañía esta mañana. Gracias, ¿qué tal? Súper bien, doctor. Cuéntenos un poquito, porque nosotros hemos oído hablar, por ejemplo, de la artrosis o del desgaste de cadera que pudieran traer consecuencias graves, ¿verdad?, en nosotros. Claro, bueno, en realidad son sinónimos. Digamos, el nombre más técnico es la artrosis de cadera, sin embargo, el nombre común que le podemos manejar con la mayoría de la población es el desgaste de cadera. Y es una enfermedad que consiste en la pérdida del cartílago articular. El cartílago articular recubre nuestras articulaciones y ahí ocurre un movimiento sin dolor y un movimiento que prácticamente no causa ningún tipo de, digamos, de irritación, porque el cartílago articular es aneural, es decir, no tiene terminaciones nerviosas y es una superficie muy lisa donde prácticamente no tenemos fricción. Entonces, cuando eso se pierde es cuando comienzan los problemas. Ahora, doctor, ¿qué detona este desgaste entonces, verdad? ¿Es algo genético, algo que heredamos, algo que hicimos mal? Muy buena pregunta. Y aquí la palabra clave es multifactorial, es decir, hay factores que son propios de nuestra genética, el cartílago articular que heredamos de nuestros padres, alguna enfermedad que tengamos desde la infancia, en algunos casos, que son los menos, y hay algunos factores que sí tienen que ver con el medio ambiente y que son factores modificables, como pueden ser, por ejemplo, el peso, ¿verdad? Los traumatismos que vamos acumulando con el paso de los años, ya puede ser por nuestro trabajo o por nuestros hobbies en el ámbito deportivo, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, mucha gente se pregunta si ese dolor que puede aparecer en la ingle puede empezar a alertarnos sobre una situación en la cadera. Claro que sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que la clínica de un desgaste de cadera es muy complejo y cuando nos visita el paciente y el paciente nos empieza a contar por qué vino al consultorio, por qué fue al hospital a consultar, a veces ni siquiera tiene muy claro a dónde es el dolor. Exacto. Entonces, sí, el dolor clásico es a nivel de la ingle, pero pueden haber dolores concomitantes o dolores referidos, es decir, que vengan desde la cadera y se proyecten hacia la rodilla o hacia la cara lateral del muslo, o pueden haber afectaciones concomitantes como desgaste de cadera con desgaste de columna lumbar, y entonces el paciente no puede ubicar bien el dolor. Hay pacientes, incluso sobre todo las de sexo femenino, que a veces creen que tienen algún problema genitourinario, ¿verdad? Y entonces es difícil localizar el dolor. Quizás esa es una de las razones por las cuales hacer el diagnóstico no es tan sencillo y a veces se hace un poco tardío. Ahora, exacto, ese desgaste, por ejemplo, ¿verdad? ¿Es rápido o el desgaste para que lleguemos a una alerta grave, a un dolor grave, que haya que hacer una reposición, una cirugía, qué sé yo, son años? Sí, es muy interesante. Digamos, nosotros tenemos un desgaste que lo dividimos en dos grandes grupos. El desgaste primario, generalmente debido a una displasia de cadera, es decir, que la cadera no se formó bien en la infancia. Por eso es muy importante llevar a los niños recién nacidos al control del niño sano para diagnosticar esto de forma temprana, u otras enfermedades que pueden aparecer precozmente o un traumatismo, qué sé yo, una fractura, un accidente deportivo, un accidente automovilístico laboral, pueden desarrollar una artrosis rápidamente progresiva. Pero estos son la minoría de los casos. La artrosis primaria, que es la artrosis idiopática, que no tiene una causa directa con alguna de estas enfermedades, accidentes o fracturas, sí evoluciona muy paulatinamente. Y entonces muchas veces la gente no se va dando cuenta de que va perdiendo un poco el movimiento de la cadera, sobre todo lo que es las rotaciones, y va acostumbrándose poco a poco a experimentar cierto dolor. Entonces eso también retrasa la visita al médico. Claro. Ahora, ¿cuáles son los estudios que se le practican a una persona para diagnosticarlo y decir sí, hay que hacer algo? Ok. En ese sentido, prácticamente una radiografía AP de cadera, de frente de la cadera, con eso tenemos el diagnóstico. Sin embargo, nosotros usualmente, depende de la edad del paciente, pensando en otras patologías, u otros, digamos, afectaciones concomitantes, podríamos solicitar radiografías laterales de cadera, como puede ser la Cross Table, la Lequesne,
u otro tipo de radiografías un poquito más específicas. O también podríamos indagar un poco sobre la columna lumbar, ¿verdad? Que a veces hay mucha patología concomitante ahí. Pero en términos generales la respuesta sería una simple radiografía de cadera nos sirve para hacer el diagnóstico, y no solo el diagnóstico, sino el estadiaje. Es muy importante ver que el paciente tenga una artrosis leve, moderada o bien severa. Entonces, en estas diferencias nos pueden orientar a ofrecerle un buen tratamiento a nuestro paciente de acuerdo a su edad, a sus expectativas de vida, el grado de artrosis que tenga en la cadera. Doctor, vamos a pedir unas radiografías donde vemos el antes y el después, para que más o menos usted nos explique qué pasó aquí. Sí, bueno, esta es una radiografía de una paciente nuestra que había perdido las rotaciones de la cadera derecha. Como podemos ver en este antes, casi no hay espacio entre la cabeza femoral, que es la parte redondeada que tenemos al lado de, digamos, izquierdo. Es como si estuviera limado, ¿verdad? Sí. Y ahí vemos que se hizo un reemplazo total de cadera en la radiografía después. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito más del tratamiento no quirúrgico. Exacto, el previo, digamos. El previo, sí, todo lo que podemos hacer antes de llegar a esto. Lamentablemente, cuando empezamos un proceso de artrosis de cadera o rodilla, generalmente vamos a terminar en una prótesis, porque lo que podemos hacer es desacelerar el proceso, ¿verdad? Que no sea un proceso tan rápido, sino frenarlo un poco para evitar llegar a esto. ¿Por qué evitar llegar a esto? Porque, bueno, se supone que una cadera que trabaja más o menos bien siempre va a ser la cadera nativa, la cadera natural, va a ser mejor que la mejor prótesis que podamos encontrar en el mercado, ¿verdad? A propósito de lo que usted está comentando, doctor, ¿cómo podemos ayudar, verdad, previo al punto de llegar a una cirugía? Y precisamente esta es la pregunta de mucha gente que a lo mejor tiene, ¿verdad?, una gran posibilidad de sufrir una quebradura o una fractura de cadera, y entonces dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para poder prevenir el llegar a ese punto? Sí, bueno, hay factores modificables y factores no modificables. Dentro de los no modificables pueden ser la edad, el sexo, ¿verdad? No podemos hacer nada al respecto, nuestra carga genética. Sin embargo, en los factores modificables podemos bajar un poco nuestro peso, nuestro índice de masa corporal. Se calcula que si perdemos un 5% de nuestro peso, sea cual sea, eso nos va a ayudar mucho con los síntomas, hacer ejercicio, terapia física, para fortalecer todos los músculos que están alrededor de la cadera. Eso también puede ayudarnos bastante, y obviamente una serie de medicamentos que ahora vamos a comentar. Y mencionémoslo, porque cuando, si quiere, doctor, ¿por qué no nos vamos para allá para ver esa cadera y usted puede exactamente ir detallándonos y explicándonos? Sí. Vamos por los puntos que usted me había dado. Por ejemplo, ¿qué podría ser el consumo de la glucosamina para ayudarnos a prevenir esa fractura que no queremos? Sí, recordemos que estamos hablando del desgaste, que es el deterioro de esta parte del cartílago articular. ¿Es ahí donde se da, doctor? Sí, ahí esta parte se va perdiendo paulatinamente, y el cartílago articular tiene varios componentes. Tiene un componente mayoritario, que se calcula que es el 85%, que es agua, y tiene una parte celular, que son los condrocitos y los condroblastos, que ellos producen una cosa que se llama la matriz extracelular. La matriz extracelular es como el andamiaje o el sostén de esas células, y es lo que amarra también el agua y hace la constitución de este cartílago articular. Entonces, esa matriz ósea extracelular está compuesta por varias cosas: colágeno, la glucosamina y otros componentes que están por ahí. Entonces, los suplementos, por ejemplo, la glucosamina, nos ayuda a evitar la pérdida de esa matriz extracelular que nos da sostén, que nos permite que ese cartílago articular se mantenga vital y se mantenga, digamos, sin perderse tan aceleradamente. ¿Okay? Ahora, doctor, hablamos de la glucosamina, que es un suplemento, pero también mucha gente apunta de que hay un montón de elementos verdes, ¿verdad?, que tienen calcio, que pudieran eventualmente ayudarnos. A este punto, ¿son realmente facturas que nos podrían ayudar o tienen que ser cosas mucho más concentradas? Sí, son cosas mucho más concentradas. Por ejemplo, tenemos un medicamento que se llama ASU por sus siglas en inglés, que son los insaponificables de aceites de aguacate y de soya, que tienen 1/3 de aceite de aguacate y 2/3 de soya, que se prescriben en 300 miligramos al día. Y esto ha probado que no solo disminuyen
la progresión de la osteoartrosis al limitar unas enzimas que se llaman las metaloproteinasas, sino que también nos ayudan a constituir esa matriz ósea extracelular. Y aquí algo muy importante que comentábamos ahora, la gente se podría preguntar, bueno, entonces si yo como mucho aguacate o tomo mucho aceite de soya, ¿podría? ¿Estoy protegida? Sí, lamentablemente no, porque los estudios han demostrado que para llegar a las dosis protectoras, pues eso tiene que ser un concentrado que no se puede adquirir de forma natural con la ingesta diaria de estos productos. Ahora, doctor, cuando usted dice que, ¿verdad?, esta parte de aquí es la que se va desgastando, también se reporta que mucha gente que está con un padecimiento de cadera, con una artrosis o un desgaste, empieza a reducir el tamaño en esa pierna, ¿verdad? O sea, y por eso tienden de alguna manera a cojear. Eso es un excelente punto, porque sí, la gente paulatinamente va encogiéndose o disminuyendo la altura de la cadera y esto también puede afectar otras áreas, por eso el diagnóstico a veces es difícil, puede irritar esta zona de acá que se llama la articulación sacroiliaca y entonces muchos pacientes tienen artrosis de cadera, una sacroileitis y muchas veces tienen una degeneración de un tendón que se llama el tendón del glúteo medio, ¿verdad? Y entonces ahí también tiene una tendinosis del glúteo medio. Entonces tenemos lugares donde puede doler la cadera, en la ingle, la parte lateral del trocánter mayor, sobre todo cuando nos acostamos de medio lado, y la sacroiliaca que nos da una sensación de un dolor en la espalda baja. Entonces, por eso es que también cuesta mucho a nuestros pacientes decidirse a cuál médico van a visitar. Sí, exacto, porque no sabemos exactamente lo que está pasando. Ahora, en este proceso de desgaste, hablamos del dolor, pero hablamos también de que uno se preguntaría, ¿puedo hacer ejercicio, puedo hacer terapia física, digamos, para contribuir al descenso de la molestia, doctor? Sí, de hecho, digamos, nosotros le recomendamos a nuestros pacientes que puedan hacer prácticamente cualquier ejercicio que no sea de alto impacto, que no implique brincar. Pero, por ejemplo, salir a caminar en lugares bajos, nadar, hacer bicicleta, si las rotaciones y la flexión de la cadera lo permite, pueden ser buenos coadyuvantes. O también está el tema de estos ejercicios de estiramiento, como puede ser el yoga, o puede ser los pilates o tai chi o alguna de estas otras opciones. Bueno, lo importante es que hay opciones y lo importante es que hay que ir inmediatamente a verse, ¿verdad? Para tener un diagnóstico acertado. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un placer, como siempre, tenerlo en nuestra casa. Gracias.